Confiar en Jehová perpetuamente. Confiar en Jehová, fortaleza de los siglos. Confiar en Jehová, que habita en la santidad. Confiar en Jehová y en su justicia. Póngase sobre sus pies. Alabado Jesús. Vamos a hablar hoy acerca de Elías. Amén. Y vamos a comenzar a ver cómo un hombre arrebatado al cielo por Dios. ¿Cuántos creen que Dios arrebató a Elías? Es tipo de la verdadera iglesia. Ojo, el arrebatamiento de Enoc y de Elías son tipos de la verdadera iglesia. ¿Cuántos creen que la iglesia va a ser arrebatada? Entonces ya van dos adelante. Ok. La verdadera iglesia es la que va a ser arrebatada. Amén. Vamos a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, versículo 1. Alabado sea el Señor. La palabra la compartimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Hay gente que desea estar a esta hora en una escuela dominical y no puede. Amén. Usted dele gracias a Dios por eso. Son detalles. El hecho de congregarse es un privilegio, porque hay países donde no se pueden congregar. Amén. Entonces dele gracias al Señor por eso. Primera de Reyes 17, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Alabado sea el Señor. La Biblia, cuando habla de Elías, no lo hace como lo hace a través de otros, para con otros personajes, que da lugar de nacimiento, dice padre, dice madre, dice todo. Elías aparece en la Biblia así. Elías Tisbita era de un lugar llamado Tisbet. La Biblia dice que era de los moradores de Galaad. Pero cuando la palabra deja entrever que este hombre es capaz de hablarle a un rey siendo profeta y llevarle a ese rey no lo que él quiere oír, sino la palabra que Dios le ha dado, yo creo que estamos frente a un personaje cuyo carácter ha sido forjado y formado por Dios. Amén. Y esos hombres y mujeres se necesitan para estos tiempos, porque cuando uno trae la palabra de Dios es para que el pueblo no se desvíe. Amén.
el único propósito que tiene Dios al enviarnos una palabra desde la voluntad de Él es que el pueblo no se desvíe. Y para muchos es conocido que estamos ahora mismo en tiempos muy peligrosos. Amén. Entonces dice la Biblia que este hombre llevó una palabra y dijo: vive Jehová Dios de Israel. Y deja entrever un detalle demasiado importante. Dice: en cuya presencia estoy. Significa que Elías era un hombre con los requerimientos para un verdadero ministerio de Dios. Elías era un hombre de presencia. Y yo sé que usted sabe que para desempeñarnos de verdad en un ministerio debemos tener presencia de Dios. Si tenemos otras cosas que son buenas, pero no tenemos presencia de Dios, no tenemos ministerio. Alabado sea el Señor y a su nombre. Y tercero, da una palabra impopular. Da una palabra que a lo mejor le costó mucho trabajo decirla. Da una palabra que él sabía que ni el rey ni el pueblo la querían escuchar. Una palabra que parecía arrogante, porque dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. Miren lo específico que es ese verdadero profeta de Dios. Dijo: no habrá lluvia ni rocío. Verdadero profeta de Dios. Y dice: en estos años, si no por mi palabra. Elías dio una profecía que no admitía confusión. Y como la profecía se cumplió, esa profecía se puede decir que era de Dios. Y estamos entonces en presencia de un verdadero profeta de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Elías fue uno de los primeros de una larga línea de profetas importantes que Dios envió tanto a Israel como a Judá. Israel es el reino del norte. Israel no tuvo reyes fieles a lo largo de su historia. ¡Qué tristeza! Alabado sea el Señor. Cada uno de esos reyes fue malo. Y como eran malos, llevaban al pueblo a la maldad. Porque, querramos o no, los líderes logramos influenciar al pueblo para bien o para mal. Y a su nombre. Estos reyes llevaron al pueblo a la adoración de dioses paganos. Y pregunto, ¿será que hay hombres que Dios puso un día frente a su iglesia y están desviando al pueblo? No voy a esperar que usted me responda. Sí, hay hombres que Dios puso al frente de una iglesia para que guiaran al pueblo hacia Él, y lo que están haciendo hoy es desviarlo. Alabado sea el Señor. Dios no responde por eso, porque la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios, cuando nos llama, nos dice específicamente para qué. Por ejemplo, a Ezequiel, Dios le dijo: hijo de hombre, ponte derecho sobre tus pies y te hablaré. Porque es que yo sé que para que Dios nos hable, tenemos que estar de pie y derecho delante de Él. Porque cuando una persona no está de pie y derecho delante de Él, le pueden hablar los demonios y el hombre o la mujer creer
que es Dios quien le está hablando. Cuando Dios habla, siempre coincide con su palabra. Dios habla para exhortar, Dios habla para consolar y Dios habla para edificar. Y si digo que Dios habla para exhortar, significa que Dios también dice cosas y hace cosas que el hombre no quisiera que Dios le dijera. Pero ¿cómo se va a corregir al hombre si no se le trae la palabra de exhortación? Y a su nombre. Porque Dios no es Dios para estarle diciendo a la gente que está bien. Dios se ocupa más de decirle a la gente lo malo para que se corrija. Dios habla más de las deficiencias. Eso es Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Alabado sea Jesús. Si nosotros criamos a nuestros niños pechichones, cuando crecen se desvían. Cuando vienen los embates del mundo no lo soportan. Pero si nosotros desde pequeños les enseñamos la corrección, cuando viene la turbulencia la saben afrontar. Y los pastores al frente de los altares también debemos aplicar la corrección para la iglesia, para cuando vengan los tiempos de corrección, de turbulencia, la iglesia sepa qué hacer con base en la palabra. Amén, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre, alabados a Jesús. Y según la historia y la misma Biblia, para el tiempo de Elías, quedaban ya muy pocos sacerdotes de la tribu llamado a administrar la tribu de Leví. ¿Cuántos quedamos hoy? Si la Biblia dice, muchos los llamados, pocos los escogidos. Si la Biblia dice, muchos los llamados, significa justicia de Dios. Significa todo el que quiere puede llegar. El problema es llegar. El problema es que en el camino mucha gente se desvía. El problema es que en el camino mucha gente se está desviando. El problema es que en el camino mucha gente dice, esta carga pesa mucho. Pero la Biblia dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando la Biblia dice que tomemos la cruz y la carguemos, significa que quien nos va a dirigir es el que murió en la cruz. Significa que vamos a cargar el concepto de Él. Significa que vamos a cargar los mandamientos de Él. Y los mandamientos de Él a veces no agradan. Los mandamientos de Él nos mandan a amar a nuestros enemigos. Los mandamientos de Él nos mandan a perdonar. Pero ¿cómo voy a ser yo como Jesús si no perdono? Porque en esta iglesia que el diablo le ha hecho tanto daño, hablo de la iglesia actual en el mundo. Uno de los problemas con los cuales más afecta el diablo al pueblo es el rencor y el resentimiento. De pronto no están adulterando, de pronto no están borrachos, pero ¿cuántos corazones están resentidos? Eso no se ve. ¿Cuántos están resentidos? Y causas para resentirnos es lo que hay. Es fácil resentirse, pero la Biblia no dice que debemos estar resentidos, sino que hay que perdonar. ¿Cuántas mujeres no se han separado del esposo por causa del rencor? ¿Cuántos esposos no se fueron del hogar por causa del resentimiento? ¿Y cuánta gente no se va de la iglesia por causa del rencor? ¿Cuántos ministros no han dejado el ministerio por estar resentidos con Dios? Entonces el rencor sí le funciona al diablo. El diablo ya se está olvidando del adulterio, pero tiene metido el rencor. Y le funciona. Y le funciona bastante. Le funciona porque le funciona. Y a su nombre.
Y a su nombre. Si el diablo logra llenar el corazón del cristiano de rencor, lo pierde. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a perdonar al que nos ofendió? Si tenemos esa excusa, yo lo mastico pero no me lo trago, pues tienes que masticarlo y tienes que tragártelo si te quieres ir con el Señor, si es que quieres ser creyente de verdad. Porque ya está bueno de autojustificarnos en esas cositas que no se ven. El diablo ha logrado meter en la iglesia de Jesucristo la falta de perdón. Si no perdona como Él te perdonó, te pierdes. Porque la Biblia dice que nos perdonemos unos a otros como Él nos perdonó. Y a su nombre. Y a su nombre. Estoy hablando de la verdadera iglesia. Porque nosotros venimos de la iglesia tradicional donde todo eso cabía. Pero la de Jesucristo no. La iglesia tradicional se besaban y se abrazaban y se metían puñaladas. Pero eso ha entrado a la iglesia de Jesucristo. Si tenemos estas cositas que estoy diciendo, todavía no hacemos parte de la iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando el hombre le es infiel a la mujer y ella viene al evangelio, ¿qué le dice la palabra? Que lo perdone. Pero cuando la mujer le es infiel, ¿qué le dice la palabra al hombre? Que lo perdone. Y ahí patinamos los hombres, porque a la mujer le es más fácil perdonar. Y muchos de nosotros, con tremendas corbatas y tremendas Biblias, y hablando de perdón, no hemos perdonado muchas veces a la mujer. ¿Tú crees que a Dios se le va a colar un ministro de esos? Y a su nombre. Esto es la verdadera iglesia. Porque hay una iglesia que es fachada. Hay una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está en el cementerio. La iglesia que de verdad vive, perdona. Y yo he renunciado a ese espíritu que tenía mi padre. Era callado, pero era rencoroso. Y yo le he dicho a mis hermanas, nosotros estamos en el evangelio, no debemos ser resentidos, porque el resentido se queda. Y papá, yo lo veía así, pero era, hermano, era rencoroso. Y todos tenemos lucha con eso, pero tenemos que darle paso, Señor. A este no me cae bien, pero yo lo voy a amar, yo lo voy a perdonar. Es una decisión. Tú verás si tú me das si me ayudas o no. Y tú crees que dando el paso para perdonar, Dios no te va a ayudar. Pero hay unos que cuando ven al otro que le tienen rabia se apartan, cogen por la otra acera del camino. Cuando lo vea el que te cae mal, busca la acera y dale la mano y míralo a los ojos y dile: Cristo te ama, para que derrotes al diablo. Y a su nombre. Y aquí hay que perdonar. Hablaron de ti, perdona. Te ofendió el esposo, perdona. ¿Qué te dijo la esposa anoche? Perdona. No porque se lo merezca ni él ni ella, sino porque Jesucristo lo dice. Porque hay cosas que uno las hace porque la Biblia lo dice. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre, alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. La mayoría de los profetas de Israel se habían ido a Judá. Y los sacerdotes designados por los reyes de Israel eran corruptos e ineficaces. Le profetizaban al rey lo que quería escuchar. Y cuando el pastor se pone a predicar lo que la gente quiere escuchar, está igual que esos profetas corruptos. Eso sí se llama un cristiano corrupto. Decirle a la gente lo que quiere escuchar. Yo debo predicar lo que Dios quiere que predique. Amén, hermano. Y a su nombre. Y a su nombre. Y debido
a que no había algún rey o sacerdote que llevara la palabra de Dios al pueblo, Dios llamó profetas para que trataran de rescatar a Israel de su decadencia moral y espiritual. Pero ¿cómo se va a rescatar un pueblo si no se le dice la verdad? No se puede rescatar un pueblo si no se le predica la palabra. Amén, hermano, y a su nombre. Y durante los siguientes 300 años, esos hombres y mujeres jugarían un papel vital en ambas naciones. Los profetas, cuyo papel era alentar al pueblo y a los líderes a que regresaran a Dios. Y los pastores, cada vez, y los predicadores, que nos pongamos aquí en el altar, debe ser para mostrarle al pueblo el camino de Dios. Amén, hermano. Camino que no es ancho, es angosto. Y a su nombre. No crea que en este camino todo es agradable. En este camino no es agradable todo, porque la Biblia dice que es angosto. Pero si yo me quiero ir, debo hacer lo que la Biblia me dice. Y a su nombre. Y a su nombre. Si la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos, debemos amar a nuestros enemigos. Es un mandamiento. Y a su nombre. Y a su nombre. Alabado sea el Señor. Den un aplauso a Jesús. Bendito sea Jesús. Dice la Biblia, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Alabado sea el Señor. Pero estaba diciéndoselo a hombres que adoraban a Baal, porque creían que era el Dios que traía las lluvias y las cosechas abundantes, según ellos. Bendito sea el Señor. Así que cuando Elías entró a la presencia del rey Acab, que adoraba a Baal, y le dijo que no habría lluvia durante años, Acab se quedó consternado. Y Acab conocía la palabra, hermano, y el diablo está haciendo otra cosa. Hay gente que una vez conoció la palabra, que fluía en la verdad, y ahora cuando se le habla la palabra revelada, para ellos es una cosa extraña. Parece que nunca la hubieran conocido. Y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre, Acab había construido una fuerte defensa militar, pero esta fuerte, esa defensa militar nunca lo podría ayudar durante la sequía. Cuando el hombre construye cosas humanas, no es ineficaz para luchar contra lo espiritual. Alabado sea el Señor. Nosotros podemos obtener muchas cosas humanas, pero para echar fuera un demonio se necesita el respaldo del Espíritu Santo. Amén, hermano, y a su nombre. Y yo, si me ponen a escoger, preferiría no tener ciertas cosas, pero tener el respaldo de Dios sobre mi vida, porque eso es lo que se llama ministerio. Amén, hermano, y a su nombre. Y a su nombre. Si nuestra oración no nos saca, no nos libra de pecar, ¿qué estamos construyendo nosotros? La oración mía debe servirme para darme fuerzas y librarme del pecado. Si mi oración no me sirve para librarme del pecado, yo debo examinarme. Que conste que para orar necesito la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo debe ver mi intención. Usted lo único que pone para orar es la intención. El resto lo pone Dios. Y a su nombre. Parece que no diera resultados, pero sí los da. La oración parece una tontería, pero la oración es una de las cosas más poderosas que hay en esta tierra. Porque uno ora en la tierra y llega hasta el cielo. Amén, hermano. Y cuando uno ora en la tierra, si es conforme a la voluntad de Dios, el cielo
toma la decisión. Amén, hermanos. Y a su nombre, Elías, bendito sea el Señor. Baal tenía muchos profetas, pero ninguno de ellos podía hacer llover. Y Elías lo confrontó con valor al hombre que había llevado al pueblo al mal. Porque hay un día en el que uno tiene que levantarse con un mensaje claro frente a aquellos que están desviando al pueblo. Amén, hermano. Y a su nombre. Y esto, como hizo Elías, lo debe hacer la iglesia de hoy. La iglesia de hoy debe pararse y anunciar las cosas que no le agradan a Dios, para que el pueblo se aperciba. Alabado sea el Señor. ¿Por qué en muchas congregaciones se ha colado, como Jorge Barón, la patadita santa? Hay gente que tiene ungido la patada. Otros se quitan los zapatos. Otros hacen otra. ¿Qué invenciones? En esto sale la yuca ungida y la gente lo cree. Hay que volver a la palabra. ¿Por qué el pueblo acepta la patadita de Jorge Barón ungida? ¿Por qué? Porque no tiene doctrina. Amén. Pero cuando uno tiene doctrina, sabe que la oración de fe del justo puede mucho. Amén, hermanos. Y a su nombre, dale un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Elías además le habló de un poder mayor que el de cualquier dios pagano. Le habló del poder del Dios de Israel. Y cuando la rebelión y la herejía estaban en pleno apogeo en Israel, Dios respondió no solo con palabras, sino con acciones. Significa que en todo tiempo Dios tiene sus gallitos de pelea. Significa que en todo tiempo Dios tiene sus profetas. Los de Baal y Acera eran, creo que 950. Elías era uno solo. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas clases de fe hay? En la India hay más de 3.000 millones de dioses, pero son ellos el Dios verdadero. Así como Elías era uno solo, la verdadera iglesia de Jesucristo es una sola. Porque hay un solo Dios, uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, uno solo. Amén, hermanos. Y no necesita ayuda de hombre, ni de nadie. Él es suficiente. Amén. Y a su nombre. La verdadera iglesia de Jesucristo debe evidenciar la máxima señal. Y la máxima señal que hay en la verdadera iglesia de Jesucristo es arrepentimiento verdadero. Robaba, ya no robo. Mentía, ya no miento. Me emborrachaba, ya no me emborracho. Adulteraba, ya no adultero. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Pero ahora tenemos una iglesia en donde se bautiza a la gente en fornicación y ministra. Y la gente que está ministrando en fornicación está contenta, pero engañada. Porque uno antes de ministrar debe enderezar su vida con Dios. La Biblia habla de que nos examinemos. ¿Qué tenemos ahora en muchas iglesias? Un hambre de estar en el altar. Antes de tener hambre de estar en el altar, debo tener hambre de agradar a Dios. Y si yo no le estoy agradando a Dios, debo meterme con Él, debo pedirle misericordia. Mira, esto en mi corazón no está bien, ayúdame. Y a su nombre, y a su nombre, señale cualquiera. Porque todo lo que hizo Moisés, lo hicieron los magos de Faraón, a excepción de la muerte de los primogénitos. Una culebra se comió la vara, otra culebra se comió otras varas. Un poco de sapo, otro poco de sapo.
Un poco de sangre, otro poco de sangre. Así que no te sigas por las señales. Porque con todo y señal hay gente que se pierde. Esto no es de señales. Dios no conoce a la gente por las señales. Dios conoce a la gente por frutos. Y fruto de arrepentimiento es doloroso. Y a su nombre. Para sembrar un árbol o una mata, hay que surcar la tierra. Ahí comienza ya el trabajo. Para Dios extraer fruto de nosotros, tiene que abrir el corazón. Tiene que confrontarnos. Y a su nombre. Cuando Dios nos confronta y nosotros cedemos. Y no nos venimos con nuestros argumentos. Porque hay gente que arguye en todo y para todo. La gente que maneja argumentos delante de Dios, si no deja de arguir, no va a prosperar mucho. Porque vamos a partir del solo hecho de que Dios es sabio, hermanos. Y a su nombre. Yo no lo sé todo, Dios sí. Había un rey enfermo, Dios le dijo a Isaías, haz una masa de higo y úntasela en la llaga. ¿Qué tal si Isaías hubiese sido un respondón? Masa en la llaga. ¿Qué relación tiene? Voy a buscar el libro. Isaías fue y lo hizo. Y Dios sanó. Porque Dios, más que cualquier otra cosa, sana es con obediencia. Amén, hermano. Una palabra que nos pesa a muchos. Nos pesa a muchos. En las iglesias, la mayoría de la gente no es obediente, son rebeldes convencidos, porque uno tiene que explicarle el porqué de las cosas. El obediente no es así. El obediente dice amén. Esto es otra cosa. Jesucristo venció a Satanás con su obediencia hasta la muerte. No lo venció con su poder. Dice la Biblia, obediente hasta la muerte. Obediente, obediente, obediente. Él no es Dios, claro que era Dios. ¿Se sintió turbado? Claro que se sintió turbado. ¿Tenía ganas de echarse para atrás? Sí, si es posible, pase de mí esta copa, dijo. Pero recapacitó enseguida, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh, cuando uno le dice a Dios, haz tu voluntad en mi vida, ahí uno descansa. Pero ¿cuántos años no tenemos de estar luchando con Dios, tratando de buscar nuestra voluntad? Es que eso es lo que me gusta, es que eso es lo que quiero. Y Dios ahí. Y Dios ahí. No, es que yo quiero esto así y Dios ahí. Pero cuando uno dice, Señor, ¿qué quieres? Entonces Dios comienza a moverse. Y a su nombre, dale un aplauso al Señor. Ojo, yo sí creo que el cristiano debe estudiar. Cristiano que tenga la oportunidad de ir a universidad, que vaya. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que usted aprende en la universidad no se compara con el evangelio. No venga a mezclar la psicología que aprende en la universidad con el evangelio. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque al ex loco de la celda número 8, que era un médico, le predicó un pastor analfabeta. Bendito sea el Señor. Y fue su pastor. Y el título no se le subió a la cabeza. Era su pastor. Con todo lo ex loco que fue, nunca fundó tantas iglesias como su pastor analfabeta. Porque en el evangelio es llamado. Y hay mucha gente que quiere aplicar lo que sabe en el mundo acá. El hecho, por ejemplo, de que las hermanas sean docentes no significa que yo las tenga que poner como maestras. Porque una cosa es enseñar en una institución y otra cosa es enseñar la palabra.
Si no, y aquí Francisca, Magali, todas fueran maestras. Para ser maestro se necesita el don. Y ahí está, el diablo está metiendo otro gol ahí. Aquí se debe ministrar con el don. Y a su nombre. Y a su nombre. Eso es pararse. Eso es para, si viene un cantante, si viene Juanes y Shakira y Carlos Vive, tienen que... Pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera. Alabado sea Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti